Buenos días, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al curso de predicción en series temporales. En este momento vamos a iniciar el módulo Modelos estructurales de series temporales. Queremos hacer enfático una situación, ¿no? Este curso está orientado básicamente al análisis univariante, pero es interesante ver que en las series temporales también tienen una potencia enorme cuando se utilizan modelos estructurales, por lo cual este objetivo de este capítulo, este módulo, es presentar y dar una introducción, breve introducción a los modelos estructurales de series temporales. La especificación del modelo estructural, sus primeros principales modelos, la estimación máximo verosímil, qué es, ¿no? Queremos saber qué es, y específicamente el filtro de Kalman. Este filtro de Kalman es una poderosa herramienta matemática y de estructura, pero es muy potente. Y aquellos que estén interesados en, porque esto sí es econometría avanzada, muy avanzada, ni siquiera avanzada, no, es muy avanzada, y además que tengan conocimientos de, por ejemplo, macroeconomía, ¿no? Para los que están en económicas es importantísimo, o de microeconómicas, porque son sistemas de ecuaciones, y aquellos ingenieros, aquellos data scientists que estén viendo este video y quieran pues aplicar el filtro de Kalman, tendrían que ponerse en contacto con la administración de toda econometría para ver cómo adaptamos un curso específico del filtro de Kalman para cualquiera de ustedes, porque obviamente el filtro de Kalman, como verán en este módulo, es interesantísimo. Luego, pues la predicción, que es el objetivo primigenio, digamos, de las series temporales. La especificación del modelo estructural. Todos los modelos tienen una forma que ya estamos pues acostumbrados a ver en estas diapositivas y en este curso. Tendencia, la parte cíclica, la parte estacional, la parte pues irregular, ¿no? En todo momento, ¿no? Eh, Estas variables, a veces representadas en logaritmos, ¿sí? En esa transformación muy recurrida también en las series temporales, la tendencia, la estacionalidad, todo ello se puede completar con otros componentes que recojan, por ejemplo, lo que acabamos de decir, los ciclos, efectos diarios, festivos, etcétera, ¿no? Como en el módulo anterior veíamos, por ejemplo, la inclusión de variables dummies para recoger este tipo de cosas, ¿no? Una de las principales características de los modelos estructurales es que cada uno de sus componentes se modela explícitamente, es decir, por ejemplo, una ecuación es solamente ella y luego vamos a ver cómo esa ecuación ha afectado a otra ecuación, ¿no? Entonces, los modelos estocásticos de series temporales tienen componentes que no se especifican de forma determinista, sino que se les permite evolucionar a lo largo de tiempo, ¿no? Tendencia. La tendencia se puede especificar de maneras diferentes, aún centrándonos en modelos lineales. La forma más sencilla es una línea recta. El modelo proyecta una tendencia determinista global, en particular una línea recta que obtiene dando el mismo peso a todas las observaciones en una función de predicción. Y es razonable pensar que la información más importante sobre los valores corrientes, digamos, o futuros de tendencia estará contenida en las observaciones más recientes de la serie. De tal forma que, partiendo de un modelo determinista, sí quedaría de esta forma, ¿no? De, por ejemplo, t igual a t menos 1 menos el beta t menos 1, ¿no? Donde beta es la pendiente de la tendencia en el momento t. Y las perturbaciones estocásticas se introducen en el modelo fácilmente de esta manera, ¿no? Con la perturbación. Son perturbaciones aleatorias con media cero y matriz de covarianzas Q. Esto quiere decir que representan a un ruido blanco. Este modelo permite que el nivel de la tendencia pueda evolucionar en el tiempo alrededor de un punto fijo, pero no así la pendiente. La pendiente siempre va a ser una constante. Por otro lado, si la media de esos procesos, o sea, pues de nuestra parte aleatoria, siempre va a ser cero. La tendencia estocástica se transforma en una tendencia determinista. Por lo tanto, los modelos de tendencia estocástica o tendencia local engloban como un caso particular de los modelos de tendencia global. Cuanto mayores sean las varianzas de las perturbaciones estocásticas, mayores serán los movimientos aleatorios en la tendencia. Estacionalidad. Se puede esperar la presencia de un comportamiento estacional, acusado si trabajamos con series mensuales o trimestrales o en general con las series formadas por un periodo de observaciones tomadas regularmente cada año.
Entonces, esto, por ejemplo, S4 para las series trimestrales, S12 para las series mensuales, es una sugerencia, nada más que eso. La parte irregular. El componente irregular representa aquellas influencias aleatorias en la serie que tiene solo efectos momentáneos y es estacionario por definición. Se puede especificar como un proceso ruido blanco, como media serie y varianza constante. Entonces, hay diferentes modelos estructurales: el modelo de paseo aleatorio con ruido, el modelo de tendencia local lineal y el modelo estructural básico. El modelo de paseo aleatorio con ruido es el más sencillo y está formado por un componente de tendencia más una perturbación aleatoria. Este modelo se va a denominar paseo aleatorio con ruido debido a que la tendencia se especifica como un proceso de paseo aleatorio, es decir, depende únicamente de su pasado en el momento t-1 y de una perturbación aleatoria. Ese modelo fue introducido originalmente por Munt, pero es este de acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos un paseo aleatorio con ruido, es que la serie, ¿sí?, presenta a lo largo de la tendencia, o sea, a lo largo del tiempo, un patrón, no estacional, pero sí un patrón que se repite y es reconocible. Obviamente esto no es fácil de reconocer a simplemente, es reconocible porque tú ya tienes información de la serie. Vamos a decir, por ejemplo, una de las más famosas, que es el PIB de Estados Unidos. El PIB de Estados Unidos tiene un paseo aleatorio con ruido. Entonces, además de ello, fíjense que nos decía, ¿no? Si este es el modelo inicial y versus la tendencia, T-1 estaríamos haciendo, por ejemplo, que la diferencia, ¿no? La diferencia de la tendencia, vamos a decir así, por ejemplo, ¿no? Y un modelo de paseo aleatorio teórico en series temporales es la variable igual a su primera diferencia y se hace estacionaria. Entonces, estacionaria que cumple los supuestos básicos: media nula, varianza constante, covarianza nula, ¿no? Y eso es estacionario, sería un paseo aleatorio. Pero si la serie no tenemos información de ella que sea un paseo aleatorio, pues no sería un paseo aleatorio. Sería un proceso de otro tipo, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Vinculador o Sarima, obviamente, pero no sería básicamente un paseo aleatorio. Así que mucho cuidado con ello. Este paseo aleatorio, si bien es un proceso inicial, digamos, de los modelos estructurales, es necesario conocer la serie, la historia de la serie, y que ya algún otro investigador o varios investigadores pasados hayan mencionado de que hay un paseo aleatorio en esta serie. Aquí está, ¿no? Paseo aleatorio con rumbo con deriva. Este modelo es básicamente uno de los primeros que se estudian, por ejemplo, en clases en universidades de todo el mundo, ya que la tendencia incluye una pendiente fija. Eso es, por ejemplo, ¿no?, un aleatorio con deriva. Entonces, la pendiente fija, aquí está. Modelo de tendencia local lineal. El modelo de tendencia local lineal, en el que tanto el nivel como la pendiente de la tendencia siguen un proceso de paseo aleatorio. El modelo fue introducido por Tail y Weiss en el 64 del siglo pasado. Bueno, son relativamente nuevos y especifican básicamente este tipo de estructura, donde esta constante, ¿sí?, tiene esta característica. Fíjense que la matriz de varianzas y covarianzas, que se distribuye como una normal, las varianzas son unas constantes y las covarianzas son nulas. Entonces, por ejemplo, la tasa de actividad de la mujer en el mercado laboral, ¿sí?, este también tiene un paseo con deriva, pero claro, una tendencia de este tipo. Sabemos eso porque ya se ha investigado de que esta variable tiene este tipo de tendencia. Así, si a uno le presentan esto y no tiene idea de qué estamos viendo, y que no tiene idea, digamos, de macroeconomía y específicamente de variable laboral, por ejemplo, pues difícil de ver. Modelos estructurales básicos. El modelo adecuado, en principio, para series mensuales o trimestrales con claro comportamiento estacional es el modelo estructural básico, en el que la serie observada se descompone en tendencia, estacionalidad y la parte irregular. Entonces, muchos de los procesos que vamos a ver van a crear este tipo de variables en el entorno de Hebbius. Entonces, estarían quitando esa parte de la tendencia, la estacionalidad y la parte irregular, donde los términos de perturbación, ¿no?, de cada uno de estos modelos están incorrelacionados entre sí. Tienen media cero y se
distribuyen conjunta como sigue, ¿no? Entonces, si tienen media cero y se distribuyen como una normal, son como ruido blanco, básicamente. Entonces, quiere decir que ninguno de estos residuos están relacionados, son totalmente independientes. Es decir, que la tendencia, la aleatoriedad, ¿sí?, y la parte estacional son independientes entre sí. Seguimos con nuestro gráfico de pasajeros en líneas aéreas. Fíjense cómo la parte normal, digamos, es la variable original, y el logaritmo natural de la misma variable. Ha reducido el tamaño de la forma de estacionalidad nada más. La estimación máximo verosímil. Los parámetros desconocidos de los modelos estructurales de series temporales se pueden estimar por el método de máxima verosimilitud, construyendo una función de verosimilitud mediante un método de la descomposición del error de predicción. Este procedimiento requiere la representación de los modelos estructurales de series temporales en el espacio de los estados. Ese espacio de los estados es un paso inicial donde nosotros vamos a incluir esta variable vale esto, o esta ecuación es esto, o esto es un paso previo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, los modelos escritos en el espacio de los estados presentan la ventaja de que permiten utilizar una serie de algoritmos basados en el filtro de Kalman. De ahí que es importante, digamos, o interesante este tipo de filtro. Mediante este filtro se puede calcular la función de verosimilitud para todos los modelos complejos. Modelos complejos llamamos a aquellos modelos que incluyen en su core, digamos, ¿no?, en la parte del núcleo de la ecuación, al menos 4 funciones. Recuerden que los modelos macroeconómicos, por ejemplo, los que se estudian, digamos, en las universidades, básicamente tienen 2 ecuaciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la ISLM, que contendría solamente 2 ecuaciones, pero previamente se han hecho varias cosas, digamos, ¿no? Pero ese es sin algunas que se estudia en la universidad, generalmente es un modelo sin comercio exterior. Entonces solamente es, pues, el mercado laboral y el mercado que es monetario. Entonces imagínense, hay modelos muchos más complejos donde, por ejemplo, puedes tener, digamos, 15 a 23 ecuaciones que modelizar, ¿no? Entonces este filtro pues ayuda bastante. Una vez expresados en el espacio de los estados estos 15, 23 o 3 o 2, pero es un sistema de ecuaciones. Eso tiene que quedarte claro que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Bajo el supuesto de que las perturbaciones siguen una distribución normal. Ojo que aquí ya primero que tendrías que encontrar de que esa función se distribuya como una distribución normal. Se puede estimar los parámetros construyendo la función de verosimilitud a partir de los residuos del filtro de Kalman mediante una descomposición del error de predicción. Entonces, consideremos el caso más general en el que contamos una serie temporal multivariante IT con n elementos, ¿no? El modelo general en el espacio de los estados, ¿sí?, relaciona estas variables observadas IT con un vector denominado vector de estado a través de la llamada ecuación de medida, donde Z es una matriz de orden n por m y de t es un vector n por 1. Y obviamente la parte de la perturbación es un vector n por 1 de perturbaciones aleatorias serialmente incorrelacionadas con media nula, varianza constante y covarianza nula. Estamos hablando de que t, o sea, esta parte de la perturbación, es un ruido blanco. En general, o por lo menos debería ser un ruido blanco, ¿no? En general, las variables, por ejemplo, alfa, no son observables, pero se suelen suponer que están generadas por un proceso markoviano de primer orden. Es decir, el proceso markoviano de primer orden, ¿sí?, para ser utilizados como modelos en procesos físicos o económicos, deben tener una serie de características. Primero, que la probabilidad cumpla con el principio de Markov, existencia de un número finito de estados, que las PIJs, ¿no?, de las observaciones deben ser constantes con respecto al tiempo o periodo, y los ensayos deben ser periodos iguales. Ahora, de todo ello, el principio de Markov es el siguiente, ¿no? Una cadena de Markov, porque viene de ahí, ¿sí?, este concepto, es un proceso estocástico en el que si el estado actual de xn, por ejemplo, y los estados previos x1, xn-1, n-2, n-3, digamos, que son conocidos, ¿sí?, la probabilidad del estado futuro xn más 1
Primero, no depende de los estados anteriores y solamente depende del estado actual para cualquier sucesión de estados. La ecuación que nos describe esta evolución en el tiempo del vector de estado es alfa y se denomina ecuación de transición. He ahí que este tipo de modelos, por eso nosotros abordamos como una introducción, porque obviamente hay muchos conceptos estadísticos y que se deberían cubrir con un curso específico. Pero es interesantísimo, no lo diga. Entonces una ecuación de transición tiene esta formulación, donde C es una matriz de orden M por M, nuestra epsilon t es un vector de M por 1, R es una matriz y N es un vector de perturbaciones serialmente correlacionadas. Siempre se va a tener que cumplir que sea pues como un ruido blanco, ¿no? En general se considera que las matrices de este estado, de este espacio de los estados, no son estocásticas de la forma en que los modelos de espacio de los estados es un modelo lineal. Si además imponemos que la restricción de lo que no cambien a lo largo del tiempo, diremos que este modelo correspondiente es invariante en el tiempo, lo que nos interesa. Pero para un modelo univariante e invariante en el tiempo, las características deben ser las siguientes, ¿no? Donde it, ¿sí?, es un escalar y z es un vector, donde ese vector tiene varianza constante y covarianza nula. Entonces, el filtro de Kalman. El tratamiento estadístico de los modelos estructurales de series de tiempo está basado en forma de un espacio de estados, ¿no? Y el filtro de Kalman y el suavizador asociado, la función de verosimilitud, se construye a partir de un filtro de Kalman en términos de la predicción de un paso adelante, y es la maximización con respecto a los hiperparámetros por optimización numérica. El vector marcado de los parámetros puede obtenerse a través de un algoritmo de suavizado asociado al filtro de Kalman. Una vez que los hiperparámetros han sido estimados, el filtro se usa para lograr predicciones de los residuos en un paso adelante, por lo que permite calcular los estadísticos de diagnóstico para normalidad, correlación serial y bondad de ajuste. Por otra parte, el suavizador se utiliza para la estimación de componentes no observables, tales como tendencia y estacionalidad, así como el cálculo de estadísticos de diagnóstico que permiten identificar valores atípicos y cambios estructurales. El modelo básico de espacio de los estados, como habíamos dicho, son dos ecuaciones, una ecuación de observación y una ecuación de transición, donde alfa es un vector no observable de orden M1, conocido como vector de estado. Y obviamente nuestra perturbación tiene una distribución gaussiana y representa un vector de innovaciones de orden K por 1. Y obviamente nuestra otra perturbación de la ecuación de transición, ¿sí?, es un vector aleatorio igual con una distribución normal, y los demás componentes son matrices de sistemas de variables a lo largo del tiempo y pueden depender de parámetros que requieran ser estimados, es decir que z, g, t y h no son solamente un número, pueden ser funciones, son matrices incluso, ¿no? Obviamente. La primera ecuación conocida como la observación de medida supone que lo que observamos y t son funciones lineales de alfa corrompidas por un ruido. La segunda ecuación de estado o transición describe como una evolución el vector de estado que recoge todas las magnitudes, en general inobservables, que describen la situación o estado de un sistema. La dinámica lineal de alfa t más 1 depende linealmente del valor previo de alfa t e incorpora una perturbación. Para la estimación de los componentes no observables es necesario realizar las siguientes etapas. Este filtro, el filtro de Kalman, es un procedimiento recursivo para el cálculo de estimador óptimo del vector de estado en el momento t basado en la información disponible hasta dicho momento. El valor actual del vector estado es de especial interés, ya que será continuamente actualizado cuando se disponga de nuevas observaciones. En el modelo gaussiano de espacio de los estados, el filtro de Kalman evalúa el estimador con medida cuadrática mínima de vector de estado, usando el conjunto de observaciones, denotando, ¿sí?, que alfa t más 1 es igual a esa esperanza condicionada a it. Y la correspondiente matriz de varianzas de ese sistema, ¿sí?, está condicionada igual a ese parámetro para t más 1. Entonces el filtro de Kalman viene dado por las siguientes expresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Suavizado.
Estimación de los componentes tomando información de nuestra muestra completa. El estimador de suavizado del vector de estado es construido vía una recursión hacia adelante. Los modelos estructurales pueden ser interpretados como regresiones sobre funciones del tiempo, en los cuales los parámetros varían en el tiempo. Pueden verse como subclase de modelos en espacio de estado en las que los valores observados de la serie evolucionan de acuerdo a una función lineal. Esta función lineal representa la tendencia, la estacionalidad y la parte irregular no predecible, respectivamente. En esta ecuación se puede ver como la ecuación de observación del modelo en el espacio de los estados. La ecuación de estado se establece de tal manera que asegura una evolución suave de alfa t y estacional de esa alfa estacional. La idea central de los modelos estructurales se basa en que la tendencia y los efectos estacionales conforman los aspectos más destacables de la serie del tiempo. Por eso la construcción del modelo está orientada a la estimación y análisis de estos componentes. Ventajas de los modelos estructurales. Son un vehículo natural para tratar comportamientos estacionales complejos. Desventajas de los modelos estructurales. La estimación de matrices, componentes observables, etc. puede llegar a ser muy compleja, pero muy compleja. Estimación por máxima verosimilitud. Supongamos que debemos de estimar el vector de parámetros θ en la base de t conjuntos de observaciones, independientemente e idénticamente distribuidas. La función de densidad conjunta tiene esta formulación, donde p y t es la función de densidad de tésimos conjuntos de observaciones tomada la muestra, y L y de θ se puede interpretar como la función de verosimilitud del estimador máximo verosímil. Será aquel que maximice la función anterior respecto de θ. Bueno, antes, esta función, esta estimación de máxima verosimilitud, es la que por defecto Evius toma para predecir las cosas o para usar, digamos, sus métodos. En la mayoría de los programas es esta la forma más usual. Por eso verán generalmente un valor que se llama el log likelihood. Esa función es la máxima verosimilitud, un parámetro al que tiene que llegar, digamos, las estimaciones. Como son varias veces que hace el modelo dentro de él para llegar a un valor óptimo que él tiene programado, hablamos de los programas, estimará eso. Predicción. Una de las finalidades del análisis de series temporales obviamente es la predicción de futuras observaciones. En el campo de los modelos estructurales de series temporales, una vez especificado el modelo apropiado para la serie temporal, se puede obtener una función de predicción de las observaciones y de los componentes no observables del modelo, junto a sus errores cuadráticos medios mediante el filtro de Kalman. Aquí una pequeña observación. Por ejemplo, esta es una serie de espectadores, ¿no? Y su predicción, espectadores de cine. Fíjense que aunque hemos hecho un análisis del filtro de Kalman, no hemos logrado capturar bien, digamos, la predicción, porque obviamente aquí las bandas de confianza son muy amplias y la predicción ni siquiera está conexa con la función, y es más, la predicción es un plano y esto no puede ser. Cuando realizamos el filtro de Kalman y utilizamos el suavizado y tendencia y su predicción, ¿sí? Más o menos mejora, digamos, ¿no? Mejora como captura la volatilidad, vamos a decir de esta forma, los picos, pero la predicción sigue siendo un plano. Es por ello de que el filtro de Kalman, aunque es una herramienta estupenda, muy buena, es muy difícil, digamos, de configurar tu sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones, como vuelvo a decir. Ese trabajo, ¿no? Puede llevar horas, muchas horas. Entonces, en un principio, pues hasta que no generes una experiencia necesaria, pues puedes pasar muchas horas, muchos días tratando de encontrar un sistema de ecuaciones acorde muy bueno para predecir esto, ¿no? Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado este módulo y nos vemos en el próximo video. Buen forecast.